Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches amigos. Nuevamente estamos aquí en su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra y bueno, agradecerles el día de hoy por todo el apoyo que nos siguen dando en este proyecto. Seguimos creciendo, gracias a Dios y a ustedes. Y bueno, seguimos trayendo personas, médicos, especialistas en su área, que nos regalan un poquito de su tiempo y de su información para que día a día todos aprendamos. Y bueno, el día de hoy cambiamos un poquito el sistema y traemos una gran invitada que yo creo que sobre todo a los papás y mamás les va a dar un gran interés. Y bueno, me da el gusto presentar a la doctora Saraí Vidal Girón, que es cirujana general con una subespecialidad en coproctología. Y bueno, doctora, gracias Saraí por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme. Y pues bueno, me siento muy agradecida y honrada por poder estar aquí en este espacio y sobre todo que esto es para ustedes, para los espectadores y sobre todo para informarles acerca como de las patologías más frecuentes que tratamos, porque muchas veces escuchas el término de coloproctología, pero pues no tienes ni idea de qué patologías se tratan, ¿no? Entonces creo que es muy importante, sobre todo este mes de marzo, que es el mes de la concientización sobre el cáncer de colon y recto. Entonces este programa va a ser muy interesante. Sí, no, la verdad es que tenía ahí en la lista de que tenía que invitarte y pues bueno, para iniciar el programa, pues bueno, la verdad es que, digamos, te he seguido todo cómo has ido creciendo, toda tu formación, desde que te conozco, que nos conocimos en el internado y la verdad me da mucha alegría nuevamente encontrarte ya con toda esta información, conocimiento que tuviste. La verdad es que creo que eres un gran ser humano y sobre todo que regresaste a tu estado para poder ayudar a más personas, que mucha gente se va, se prepara y pues realmente migra, ¿no? A otros estados, a otros lugares. Y bueno, Tabasco seguimos todavía con ese déficit de muchos especialistas y sobre todo subespecialistas. Y bueno, así como yo te conozco, me gustaría que la gente te empezara a conocer un poquito más. Si nos puedes platicar de a dónde eres, por qué te gustó estudiar medicina, por qué te fuiste al área quirúrgica y bueno, de qué trata esta subespecialidad. Ok, muy bien. Pues bueno, como ya mencionaste, mi nombre es Saraí Vidal Girón. Soy cirujana general. Posteriormente, durante mi formación, también quise hacer la especialidad de cirugía de colon recto llano. Y ya una vez que terminé la especialidad de colon recto llano, coloproctología, me quedé un año más en el Hospital General de México, de donde egresé de la Ok, subespecialidad, y me quedé haciendo el diplomado en fisiología no rectal y piso pélvico. ok, Ok, y ahí fue donde también hicimos un poquito más de cosas para poder hacer estudios a los pacientes, poder llegar a un mejor diagnóstico. Pues todo empezó cuando iba en la preparatoria, hice técnico laboratorista clínico en la preparatoria y desde ese momento me empezó a llamar mucho la atención estudiar medicina. Cuando hice mi servicio social de laboratorista veía a los médicos internos y decía, wow, yo quiero hacer eso de grande, ¿no? Posteriormente, ya una vez que estuve en medicina, pues tuvimos la oportunidad de rotar en diferentes servicios y al momento de rotar sobre todo en los servicios quirúrgicos, la verdad que me gustaba mucho entrar a quirófano, poder no solamente dar un tratamiento médico, sino también un tratamiento quirúrgico para ciertas patologías, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé, ¿no? Como a que me llamara la atención. Una vez que termino medicina, aplico el examen nacional de residencias. Afortunadamente, pues paso para la especialidad que quería, que era cirugía general. Y una vez que empecé mi formación como cirujana general, que son ya. 4 años de especialidad, eh, tuve la oportunidad de rotar en el servicio de coloproctología en el Hospital General de México. Y la Ok, verdad que dije, quiero hacer esto. O sea, de verdad, desafortunadamente son pocos especialistas en el estado en coloproctología. Entonces yo dije, pues me gustaría tener la oportunidad de poder ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque aparte es como un tema muy tabú, ¿no? Hablar como de enfermedades de colon recto ya no dices, oye, es ya. que me duele, ¿no? O he estado sangrando y de repente como, ay, oye, qué pena que alguien me revise, ¿no? Y realmente, pues sí es un tema tabú, o sea, Claro. no vas por la vida diciendo, oye, fíjate que tengo sangrado o me he sentido mal de esta área, ¿no? Pero desafortunadamente cada vez hay más casos
de cáncer de colon y recto. ¿Por qué? Porque pues por la pena a veces no acudimos a tiempo a ser valorados, ¿no? Claro. Entonces, ya cuando tuve la oportunidad de rotar en el Hospital General de México, que me encantó el servicio, vi todas las patologías, que es como un mundo diferente, no es como una cirugía general, pero aparte hacer cosas en específico de colon, recto, enfermedades anales. Entonces dije, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, termino la especialidad de cirugía general, aplico para la especialidad de coloproctología. Y pues también, gracias a Dios, tengo la oportunidad de formarme. Yo pienso que en la mejor institución en la materia de coloproctología aquí en México y gran parte de Latinoamérica. Y realmente tuve la oportunidad de formarme con gente muy, muy buena. Entonces, especialistas, ¿no? En esta área, expertos, ¿no? Entonces, de ahí posteriormente hice el diplomado de fisiología anorrectal. ¿Por qué? Porque también digo, aquí en el sur del país, pocas personas pues saben interpretar un ultrasonido endoanal, Claro. o para qué lo podemos mandar, hacer manometrías anorrectales y sobre todo lo que a mí me gusta mucho es la rehabilitación de piso pélvico, ¿no? Que también es otro tema tabú, ¿no? Pacientes que por a veces, sobre todo mujeres, ¿no? Con incontinencia fecal, ¿no? Entonces también es un tema muy tabú, es un tema en el cual el paciente pues vive a veces como en la oscuridad, ¿no? De que piensa que ya su vida no tiene como una solución este problema de la incontinencia y realmente también poseemos herramientas, pero desafortunadamente pues no hay como esta difusión y este conocimiento acerca de qué podemos hacer, ¿no? Oye, y regresando un poquito sobre tu formación, ¿cuántos años es, digo, para las personas que no saben todo el tiempo que has invertido en tu formación, ¿cuántos años te llevó ser cirujana general? ¿Cuántos años hiciste para tu subespecialidad? Ok, de cirugía general son 4 años y para poder hacer la subespecialidad en coloproctología sí tienes que haber terminado los 4 años de cirugía general. Uy. Y posteriormente para hacer la especialidad en cirugía de colon recto llano son 2 años más. Y del diplomado para hacer los estudios de fisiología no rectal y lo de rehabilitación de piso pélvico posterior es 1 año más. Uy. Entonces en total fueron 7 años. Claro, oye, un camino un poquito largo, sin contar la carrera de medicina, ¿no? Pero también. y esto pareciera nada, y sí me gusta siempre comentarlo con los invitados y las personas que escuchan el programa, que vean que tenemos el personal aquí en Tabasco realmente capacitado actualmente, formados adecuadamente, y que hay enfermedades que platicamos detrás de cámara, ¿no? Que hay ciertas patologías que lo ideal y actualmente debe ser manejado por personas realmente capacitadas y que no es una capacitación de unos meses o de algunos años. Imaginemos cuánto llevó tu carrera para que realmente tengas esta experiencia y pues bueno, sabemos que están en buenas manos, ¿no? Sí, claro, y aparte ahorita lo que se ocupa, ¿no? Lo que se usa es precisamente crear estos sistemas multidisciplinarios en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Claro. Es decir, apoyarte con otras especialidades, sobre todo en casos complejos, ¿no? Dice un dicho, ¿no? Coloquial, que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es cierto, Sí. yo creo que también es válido, sobre todo en casos complicados, pedir ayuda, ¿no? De personas que nos pueden apoyar con ciertos diagnósticos, con ciertos tratamientos y con ciertos manejos, ¿no? Y eso es lo válido, ¿no? También saber hasta dónde llegan tus limitaciones y, por supuesto, es válido pedir ayuda, ¿no? No, claro, claro. Y bueno, un poquito entrando ya de tu subespecialidad de coloproctología, en sí nos puedes platicar de qué trata esta enfermedad, o sea, un poquito más de amplio para las personas que no saben de esta área. Como tú dices, es un área muy de tabú, que todavía no se habla o no se llega a la consulta. Digo, hay muchas enfermedades y temitas que aún en adultos, niños y etcétera, y ancianos, pues no se mencionan y no vamos a la consulta, ¿no? Pero en sí, tu área, ¿qué es lo que hace? Ok, bueno. La coloproctología, pues como tal, nos dedicamos al tratamiento quirúrgico de las enfermedades de colon, recto y región anal, pero también al manejo médico. Eso fue lo que me encantó también de la especialidad. O sea, no todo es cirugía, también gran parte de las enfermedades anorrectales como enfermedad hemorroidal, fisura anal, estreñimiento crónico, incontinencia, no todo requiere cirugía. También puedes ayudar muchísimo al paciente con solo tratamiento médico. E incluso, digo, más adelante te voy a mencionar, pero por ejemplo, la enfermedad hemorroidal o fisuras anales, gran parte de los pacientes, más de la mitad de los pacientes, se pueden beneficiar del tratamiento médico y con esto evitar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ah, mira. Entonces,
Eso es lo realmente bonito, ¿no? De la especialidad, tanto operar como dar tratamiento médico, dar consulta, ¿no? Bueno, y como te menciono, es enfermedades de colon, recto y ano. ¿Como qué enfermedades? Estreñimiento crónico, incontinencia fecal, enfermedades de la región anal como fisuras anales, fístulas anales, enfermedad hemorroidal, abscesos anales, enfermedades del colon, como por ejemplo enfermedad diverticular, la cual es súper frecuente aquí en el estado. ¿Por qué? Por Ok. malos hábitos alimenticios muchas veces. Enfermedades inflamatorias intestinales como enfermedad de Crohn o colitis Ok. ulcerativa. Entonces es como una amplia gama. Y también otras cosas, como que como enfermedades de transmisión sexual, como que es bien frecuente, infección por VPH, Ok. condilomas en la región anal y en el conducto anal, proctitis infecciosa, también, y otra cosa, como digo, otra vez recalco, que es el mes de la concientización Claro. de cáncer colorectal, el cáncer de colon, recto y de región anal. Oye, no, la verdad es que me asombra tu área, ¿no? Quirúrgica, por decirlo así, porque no solo, digo, entrando en confianza en el aspecto de lo parte quirúrgico, a veces lo comento mucho con los cirujanos pediatras, que tenemos esa convivencia de que, bueno, ellos tienen una formación o la mayoría de algo clínico, que es hacer pediatría y después algo quirúrgico, ¿no? Y en adultos, pues mayormente siempre es como algo más quirúrgico siempre, ¿no? Muy poco es como la parte clínica, por decirlo así, ¿no? Es como, y veo que tu área está metido muy bien las dos cosas y poder prevenir a veces, como comentabas, ¿no? Algo quirúrgico. Y eso es padrísimo. Yo creo que puede ofrecer tu subespecialidad Sí, aquí. incluso, por ejemplo, hay veces pacientes que llegan a la consulta no con mucho miedo porque han estado sangrando y al momento de hacer la exploración física durante la consulta y tienen, por ejemplo, enfermedad hemorroidal, un grado 1, un grado 2. Y les digo, no te asustes, o sea, un grado 1, un grado 2 no necesariamente es quirúrgico, nos podemos Ok, beneficiar con el tratamiento médico y solamente el tratamiento quirúrgico se reserva para casos avanzados de enfermedad hemorroidal, un grado 3, un grado 4, o que no tengan una adecuada respuesta al tratamiento médico o al tratamiento que también se puede hacer en consultorio, como por ejemplo, una ligadura hemorroidal. ok. Entonces, creo que también es lo padre de poder, al momento de dar la consulta, que el paciente se vaya, por ejemplo, con esa satisfacción de una buena calidad en atención y también quitar un poquito el miedo de que no todo es cirugía, ¿no? También Ya. muchas veces es cambiar un poquito de hábitos alimenticios, llevar el tratamiento médico bien, ¿ok? Y a veces con eso evitamos cualquier procedimiento quirúrgico. Oye, no, qué padrísimo. Digo, el general, pues bueno, ir al doctor, uno como médico, pues ya más o menos te imaginas, pero las personas que no tienen a veces idea, pues sí van con temor y sobre todo en estas patologías que son un poquito de tabú, de comentarlos, hablarlo, o que se lo guardan y ya cuando ya es muy grave o severo es cuando uno acude al médico. Pues siempre vamos con la mala idea de que, bueno, va a ser algo quirúrgico, quirófano, también hasta los gastos, pareciera nada, pero la gente a veces por no querer gastar, pues no cuentan con la economía, pues no van al doctor, ¿no? Y bueno, la verdad es que tu área está padrísimo, es algo que, pues digamos, me retroalimento cada vez que invito a alguien en el aspecto de que esta información también me sirve a mí en lo personal. Y bueno, Sari, ¿nos puedes platicar un poquito sobre la enfermedad hemorroidal? Ok, bueno. Haz de cuenta, la explicación que siempre doy en la consulta, que es como mi discurso de siempre, ¿no? Le- Todas las personas nacemos con estas estructuras vasculares especializadas, que son los paquetes hemorroidales. Son parte normal de nuestro cuerpo, así como nacemos con ojos, con uñas, ¿ok? Ah, ok, Los paquetes hemorroidales ahí están. Tenemos dos tipos, internos y externos. Los internos son los que están dentro del conducto anal, o sea, dentro de la colita, y los externos son los que están en la región perianal, ah, ¿ok? ya, Eso es normal tenerlos, ¿ok? Cuando hablamos de enfermedad hemorroidal, cuando estas estructuras vasculares especializadas, que no son ni venas ni arterias, empiezan a volverse congestivas, a ingurgitarse, ya. ¿ok? Que se ven como muy abultadas, empiezan a dar síntomas como sangrado, dolor, comezón, sensación de tener abultada la región perianal, ¿ok? Ujú. Ahí ya estamos hablando como tal propiamente de una enfermedad hemorroidal, ¿ok? Ok. Y esto, ¿hay alguna manera de poder hacer el diagnóstico? ¿Lo tiene que revisar a fuerza el médico? ¿En qué momento yo como paciente que siente estas molestias
tengo que ir al médico, por decir? Ok, gran parte de la enfermedad hemorroidal se puede dividir en dos tipos: enfermedad hemorroidal externa, enfermedad hemorroidal interna o enfermedad hemorroidal mixta, es decir, cuando paquetes hemorroidales tanto internos como externos tienen datos de enfermedad, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentemente asociados a la enfermedad hemorroidal? En general, las hemorroides internas se caracterizan por un sangrado que habitualmente es abundante, de tipo goteo, ¿ok? Ok, Pero habitualmente no da dolor. ¿Ok? Eso es lo más característico de la enfermedad hemorroidal interna. Es un sangrado abundante sin dolor. Incluso el paciente cuando llega al consultorio es que no me duele nada, pero sangro muchísimo, ¿no? mm, Entonces, ahí es donde es parte del diagnóstico diferencial. En cambio, la enfermedad hemorroidal externa, cuando se manifiesta, da síntomas como de sensación de tener la región perianal abultada. Habitualmente casi todo el mundo debuta con una trombosis hemorroidal, es decir, ok, que se rompe una hemorroide externa, se inflama, queda un coágulo ahí contenido en la piel y provoca un dolor tremendo, así es un súper incómodo, ¿ok? Y ya una vez que se desinflama ese paquete hemorroidal, ya sea que abramos la piel para retirar el trombo o incluso con tratamiento médico, bañitos de asiento, tratamiento médico tomado, más aumento de la fibra, ¿ok? O corregir lo que provocó que se trombosara esta hemorroide, puede llegar a quedar como un poquito de colgajo cutáneo, que se llama plicoma o colgajo cutáneo. ok. Pero eso es lo más característico como tal de la enfermedad hemorroidal. Y en algunas ocasiones, que también está asociado, puede haber enfermedad hemorroidal tanto interna como externa, lo que menciona la enfermedad hemorroidal mixta. Afortunadamente, más de la mitad de los pacientes con solo tratamiento médico se pueden corregir los síntomas. Sin embargo, obviamente hay banderas rojas o signos de alarma en los cuales dices, esto no es una enfermedad hemorroidal, como cual un sangrado con las evacuaciones nunca va a ser normal, siempre tienes que acudir a revisión, siempre, Ya. siempre. Y nosotros durante la exploración en el consultorio podemos determinar de dónde viene este sangrado, ¿no? Ya en casos donde eventualmente, digamos, las hemorroides internas y externas se ven adecuadas, o sea, que no estén inflamadas, que no estén sangrando, que no tengan estigmas de tener enfermedad o sangrado, ahí es donde complementamos con otro tipo de estudios como colonoscopía, estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que también pueden llegar a ocasionar sangrado y no necesariamente son cosas benignas, como un tumor. Ok. Oye, ¿y hay alguna causa o etiología que produzca las hemorroides? Digo, hay muchos mitos entre que si es la alimentación, hay gente que dice que el llegar al gimnasio y levantar pesas o hacer fuerza, todo esto puede llegar a generar. Por ahí escuché una vez de que los que manejan mucho, porque se pasan mucho tiempo sentados, generan hemorroides. Mucho de esta situación, diría mitos y verdades sobre esto de las hemorroides, que es cierto. Ok, mira, haz de cuenta que la enfermedad hemorroidal es multifactorial. No hay una sola cosa que provoque que estas hemorroides, estos paquetes vasculares, se enfermen, ¿ok? ¿Qué condiciones habitualmente se asocian con la enfermedad hemorroidal? Estreñimiento, Mm, diarreas también. ok, Personas que por alguna enfermedad o un síndrome intestino irritable de predominio diarrea están frecuentemente en el baño o incluso de estar en la taza de baño durante mucho tiempo, aunque no tengas estreñimiento ni diarrea. De repente hay malos hábitos como llevar el celular, el iPad, nos ponemos a checar Facebook, Instagram, los mensajes y todo. Realmente eso es un mal hábito. El bajo consumo de fibra en la dieta, bajo consumo de líquidos, ¿ok? O incluso hasta si alguien de tu familia tuvo enfermedad hemorroidal, muy seguramente alguien de esa misma línea familiar puede llegar a presentar datos de enfermedad hemorroidal. Entonces no hay como una sola cosa que lo provoque, es multifactorial. Y en este caso, al momento de ir a la consulta y detectar qué probablemente puede estar propiciando que estas hemorroides estén dando síntomas, estén dando molestias, pues ahí es donde también detectamos y damos tratamiento para corregir. Yo siempre le digo a los pacientes, de nada sirve que yo te dé pastillas si no ya. corregimos lo que provocó que estas hemorroides se enfermaran, ¿no? Entonces, si estas hemorroides empezaron a enfermar porque el paciente tiene estreñimiento constante, entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir el estreñimiento y obviamente también dar tratamiento para la Claro. enfermedad hemorroidal. Oye, qué interesante, ¿no? Digo, yo creo que es una enfermedad tabú y que mucha gente los padece, ¿no? Y, Es o bien sea, frecuente, digo, ¿eh? digamos, no tuve mucho tiempo de dedicarme como a medicina general, pero gran parte de lo que siempre tenía en la consulta de adultos siempre iba relacionado un poquito a estreñimientos, que si hemorroides, complicaciones que llegaban con sangrados y todo, ¿no?
Y digo, en ese tiempo apenas saliendo ahora sí que de la carrera, pues a veces pues lo que encuentras, ¿no? Tratas de dar algún manejo, que pues realmente no le solucionamos al paciente, ¿no? Y sobre todo a veces estamos un poquito deficientes del conocimiento en ese momento, pero que es una enfermedad muy común y que pues puede ser evitable con ciertos cambios de la salud, ¿no? Sí, y claro, también es bien importante recalcar, ¿no? No todo lo que es sangre es hemorroide, no todo abultamiento es hemorroide. Tenemos otras Ya. enfermedades como virus de papiloma humano, condilomas perianales. Tenemos otras enfermedades que pueden llegar a provocar sangrado. Entonces, esto es también lo importante de hacer una adecuada detección. Muchas veces, al ser un área tabú, ¿no? Claro. Haz de cuenta que muchas veces llegan con un médico general y desafortunadamente no tenemos como esa cultura de revisar, de hacer un tacto, de revisar la región perianal, y muchas veces al paciente también le da pena, ¿no? Yo siempre les digo también, para eso, de eso se trata la consulta, tenemos que revisar. Si no revisamos, no tenemos la evidencia o la certeza realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces sí me ha pasado pacientes que han recibido tratamiento para enfermedad hemorroidal por sangrados rectales abundantes y al final resulta que era un tumor. Y Ok. dices, y que pasó desapercibido por muchos médicos, ¿no? Entonces, preguntas, ¿te hicieron alguna vez un tacto? No, nunca. Entonces, digo, al ser un tema tabú, un área Claro. tabú, también muchas veces se puede pasar por alto ciertos síntomas y ciertas cosas que deberían de hacerse durante una consulta, sobre todo en esta área, ¿no? Claro, no, yo ya me imagino. Y en esta parte de otra, digo, seguimos en la misma área, en la situación de las enfermedades, sobre las fisuras anales que comentabas anteriormente al principio del programa. ¿Nos puedes platicar igual un poquito sobre este tema? Ok, haz de cuenta, una fisura anal es como si fuera una cortada, como una úlcera lineal. Habitualmente las fisuras anales típicas, que son las que salen en la región anterior o posterior de la región perianal, son provocadas igual habitualmente por estreñimiento o diarreas muy intensas, ¿ok? Eso provoca que la piel que recubre la región anal, que se llama nodermo, se rompa y que esto provoque que haya exposición de las fibras del esfínter anal interno y por lo tanto un sangrado que duele y duele muchísimo. ¿Ok? Ok. Eso es lo característico del sangrado por fisura anal. Habitualmente no es tan abundante como el de la enfermedad hemorroidal, que como mencioné al principio es un Ujú. sangrado abundante, pero que no duele. ¿Ok? El sangrado por fisura anal es un sangrado escaso que habitualmente uno ve en el papel higiénico. ¿Ok? Pero, o por encima de las heces que parece como una estría lineal, ¿ok? Ya, ya. Pero habitualmente provoca un dolor terrible. Haz de cuenta que sientes como al momento de evacuar que va cortando una navaja, ¿ok? Eso es lo característico de la fisura anal, ¿ok? Tenemos dos tipos, una fisura anal aguda, es decir, que tiene menos de 6 semanas que está ahí, y una fisura anal crónica, que va acompañado de algunos datos clínicos durante la exploración. Habitualmente también genera un abultamiento, ¿ok? De la piel, que a veces se puede llegar a confundir y el paciente piensa que es un hemorroide, pero no. También al tener una fisura anal por más de 6 semanas, en nuestro cuerpo genera una reacción inflamatoria, crea un abultamiento, ¿ok? Que es un plicoma o una hemorroide centinela, entonces por eso se puede llegar a confundir. Como una cicatriz, no sé, me Así imagino. es, parecido. Ujú. Oye, qué interesante. ¿Y esto de la fisura, hay alguna etiología, causa o alguna manera que podamos prevenir? Ok, habitualmente las fisuras anales típicas, como te mencionaba, son provocadas ya sea por un hábito evacuatorio de mucho estreñimiento o diarreas muy intensas, que de repente te cayó mal algún alimento y que estás como más de 5 veces en el baño, completamente la evacuación es completamente líquida, puede llegar a lastimar el anodermo. Eh, y realmente, ¿qué hay que hacer? Prevenirlo, ¿ok? Ya. Obviamente, si el hábito evacuatorio habitual es estar estreñido, corregir el estreñimiento y viceversa. Si es diarrea, corregir la diarrea, ¿ok? Y sobre todo la detección de la fisura, ¿no? Muchas veces se automedican de que es que estuve tomando diversas pastillas porque yo pensaba que era un hemorroide para el dolor y pues nada me quita la molestia. Y desafortunadamente pues no era una enfermedad hemorroidal, sino era una fisura. Habitualmente los pacientes, cuando se inicia el tratamiento médico para fisura anal, de verdad, más de la mitad de los pacientes al iniciar el tratamiento, ya sea una fisura aguda o una fisura crónica, realmente llegan a cicatrizar. O sea, y podemos evitar una cirugía. Obviamente, entre más pronto es la atención, pues más porcentaje de éxito con el tratamiento médico tenemos. Oye, qué interesante. Digo, son patologías que yo creo que mucha gente podemos llegar a padecer y pues es
algo delicado, pero que muchas veces no se comenta, ¿no? O no se va a la consulta. Digo, y de hecho, eh, digo, ahí empieza un poquito las preguntas, como digamos personal para el médico, ¿no? Yo creo que día a día, tenemos casos interesantes que nos dejan de aprendizaje, pero también a veces luchamos con algunos pacientes o el día a día de querer ayudar a más personas, pero no lo hacemos. Entonces, en esta parte de tu opinión personal como profesional, ¿cómo has visto en la parte aquí en Tabasco? Porque también yo creo que ir a diversos estados y todo a veces cambia un poquito la forma de pensar con ciertas enfermedades, revisión, los tamices que hay que estar realizando, pero sobre todo las enfermedades que digamos que son del ano, del recto y todo esto. ¿Cómo lo has visto aquí ante la sociedad de Tabasco? ¿Hay mucho tabú? ¿Hay gente que pues sí llega a su revisión o sigue siendo todavía un tema como que lo dejamos al final y desgraciadamente tú te lo encuentras cuando ya es un caso muy Complicado. avanzado? Así es. Ok, yo pienso que todavía hay mucho tabú en general, o sea, no solamente en hombres, que habitualmente asociamos como que a los hombres les da más pena ir al médico, que sí, un porcentaje más alto de hombres casi no les gustaría al médico, pero también en mujeres, ¿no? Entonces sí es un tema muy tabú todavía hablar de estas enfermedades de esta región, de colon recto llano. Eh, También en los médicos. Yo siempre he tenido la oportunidad de estar con médicos en formación que se están formando como cirujanos generales. Yo les digo siempre, un sangrado, un sangrado con las evacuaciones o un sangrado de tubo digestivo bajo nunca va a ser normal. Un Claro. paciente que está sangrando no se debe ir a su casa sin un diagnóstico, ¿ok? No se debe de ir a su casa sin tener un diagnóstico de certeza qué es lo que está provocando el sangrado. ¿Por qué? Porque no solamente hay cosas benignas que provocan el sangrado, también hay tumores malignos que pueden provocar ese sangrado. Por eso es lo importante de poder hacer una detección adecuada. Por ejemplo, de las causas de sangrado también, digo, aparte de la fisura, de la enfermedad hemorroidal, también tenemos algo que se llama enfermedad diverticular. Ok. ¿Ok? Que estos son como saculaciones que salen en el intestino grueso de predominio del lado izquierdo, ¿ok? Y eso también puede provocar un sangrado abundante, incluso el paciente puede llegar con una anemia terrible, ¿no? Entonces, eso es lo importante de poder hacer una buena detección. Uno, que el paciente cuando acude a un hospital se vaya con un diagnóstico adecuado, que se haga sobre todo de cierto grupo etario, ¿no? Pacientes mayores de 50 años, una colonoscopía. Eso es lo que se recomienda, una colonoscopía de tamizaje. Y ahorita nuevas guías mencionan que a partir de los 45 años, es que de verdad hay un gran número de pacientes que están debutando con cáncer colorectal y cada vez Ok. más jóvenes. Entonces, eso es lo importante de poder hacer una revisión médica. Yo siempre cuando indico una colonoscopía le digo a los pacientes, ¿sabes qué? No tengas miedo, no es un estudio que se haga de forma anual, no, es un estudio que si está normal se repite hasta dentro de 10 años. Entonces, Ok. es lo importante de la detección y de hacer un adecuado tamizaje, ¿no? Y ir también informando a la gente que sepa qué es lo que se tiene que hacer. Así como nosotras como mujeres llegamos a un ginecólogo para que nos haga un papá Nicolau, una colposcopía, la mastografía, ultrasonido mamario, etcétera, y los hombres su antígeno prostático después de cierta edad, ¿no? Y su revisión con el urólogo. También debemos de tener una revisión y una consulta de tamizaje para detección de enfermedades de colon rectoiano. Oye, no, qué interesante. Y por ejemplo, hablando un poquito específico en el estudio que acabas de mencionar de colonoscopia, ¿qué es? ¿Qué es lo que se hace para... Siempre salen ahí los temas y he visto, eh, sobre todo, bueno, yo lo veo en la parte pediátrica, pero pues bueno, también como adultos, porque los papás los preguntan y todo, ¿qué es este estudio? ¿Qué se hace? ¿Tiene que ser en quirófano? ¿No es en quirófano? ¿Se duerme? ¿Se usa anestesia? Ok, bueno, la colonoscopía es un estudio endoscópico, sí es invasivo, es un estudio en el cual por medio de una manguerita que tiene una cámara al final podemos ver las estructuras del interior del colon, incluso hasta la parte distal del intestino delgado que se llama ilion terminal, que es la que Ya. se une con el colon. Ok, este estudio se tiene que hacer bajo sedación y requiere una preparación previa. ¿Cómo es la preparación previa a la colonoscopía? Ciertos alimentos el día previo al estudio, Ok. incluso a veces hasta días anteriores, y una toma de un laxante muy potente el día previo también, con el objetivo de que el colon esté libre de materia fecal y nos permita observar adecuadamente el interior del mismo, ¿no? Para poder detectar pólipos, tumores, divertículos o cualquier lesión que se pueda llegar a presentar en este órgano, ¿no? La indicación
es pacientes mayores de 50 años, pacientes que tienen un sangrado y que no sabemos la etiología, pacientes que tuvieron antecedentes de una diverticulitis, ¿ok? Se tienen que hacer una colonoscopía. ¿Por qué? Porque es importante también descartar cualquier otra etiología de los síntomas que pueda llegar a presentar el paciente, ¿no? Es un estudio que sí se tiene que hacer bajo sedación, no se hace así en vivo y a todo color, sino el paciente tiene que estar dormido. La sedación no es una anestesia general, es más bien como se pasan medicamentos a la vena y el paciente está como si estuviera bajo un sueño muy profundo, por lo tanto no va a sentir dolor durante el estudio. Y este estudio, ¿quién lo realiza? ¿Lo haces tú? Lo hacemos nosotros como coloproctólogos y también lo puede hacer un endoscopista. Ah, ok, ok. ¿Y este estudio se puede hacer en cualquier lugar? ¿O hay ciertas, digamos, hablando de manera privada, se hace en cualquier privado o se necesita algún equipo en especial? Bueno, como equipo sí requerimos tener obviamente la torre de endoscopía, ¿ok? Y también necesitamos para asegurar al paciente que haya un monitor en el cual se va a estar monitorizando la frecuencia cardíaca del paciente, que esté oxigenando adecuadamente. ¿Por qué? Porque sí se utilizan anestésicos, ¿no? Sobre todo esto para seguridad del paciente. Oye, no, digo, pareciera nada, pero luego hasta ahí dirían mencionando memes y situaciones de cosas de estos estudios que mucha gente pues realmente no tiene el conocimiento que existe y a veces no saben realmente qué es lo que se hace, ¿no? Y la gran importancia de poder hacer este estudio, porque me imagino que el estudio nos va a orientar mucho a los tipos de diagnóstico o patología que pueda tener alguien, ¿no? Sí, es súper útil. A nosotros nos ayuda mucho. Eventualmente, cuando he solicitado una colonoscopía, pues también es para descartar cualquier otra patología que nos esté causando los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Desde, como mencionaba, enfermedad diverticular, tumores. Y cuando no se encuentra nada y el paciente tiene síntomas, por ejemplo, diarreas crónicas o estreñimiento, incluso hay una enfermedad que se llama síndrome de intestino irritable, que es un trastorno gastrointestinal que puede provocar diarreas o que puede provocar estreñimiento. Es lo que habitualmente conocemos como colitis, ¿ok? Entonces, si no se documenta como algo orgánico, en el momento que se hace la colonoscopía, sí podemos llegar, por ejemplo, a un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Y ya le puedo decir al paciente, ya puede descansar, no tiene nada en su estudio, más bien es un trastorno de la motilidad colónica, ¿no? Ok, no, entonces, pues de gran importancia. ¿Se le realiza en general a todos los pacientes que tienen alguna patología de colon o se reserva a ciertos pacientes? Ok, habitualmente la indicación es que todo paciente mayor de 50 años tiene que tener al menos una colonoscopia en su vida. Si esta está normal, se repita hasta entre los 10 años. ¿Qué otra cosa nos puede obligar a hacer una colonoscopia antes? Sangrados que no sea evidente que sean de origen del conducto anal, como enfermedad hemorroidal, fisura o algo que nos haya provocado ese sangrado o una proctitis infecciosa, ¿no? Entonces, si al momento de nosotros realizamos depuración y realmente no hay evidencia de que el sangrado venga de ahí, sino de algo más arriba, hay que descartar otras patologías, ¿no? Igual pacientes que hayan tenido familiares de primer grado como mamá, papá, hermanos, abuelos, primos o tíos directos con antecedentes de cáncer colorectal, es necesario hacer una colonoscopia de tamizaje. O incluso pacientes que de repente tienen cambios en la forma en la que evacúan, es decir, yo hace 5 meses evacuaba normal, de un calibre adecuado y de repente, ¿sabes qué? Me ciño demasiado y de repente no puedo evacuar, de repente tengo diarreas, de repente noto sangre en las evacuaciones, noto que tienen como una mucosidad, como una flema encima, me inflamo mucho, me duele el abdomen. Entonces, ahí es donde nos obliga a pedir una colonoscopia antes, ¿no? Cuando hay un cambio en la forma en la que la persona habitualmente evacúa o incluso cuando lo que nosotros llamamos heces acintadas, de que el paciente evacúa de un calibre normal, de repente ya evacúa pura tirita y no diario como antes, ¿no? Entonces, eso nos obliga a hacer estudios como colonoscopía. Oye, la verdad es que en lo personal habían cosas que estás mencionando y créeme que no tenía ni idea. Digo, o sea, sí sabíamos que hay que hacer los estudios, pero por ejemplo, ahorita que mencionaste que realmente todo después de los 5 años debemos de tener mínimo un estudio, ¿no? O sea, y yo creo que eso es lo padre de estas entrevistas, porque mandamos esta información a las personas que nos escuchan y nos vean de la importancia de hacer tamizajes, de estudios que a veces no es que querramos mandarle a todo, pero es importante y desgraciadamente yo creo que la sociedad ahorita
ha dejado un poquito a un lado algunos la salud y sobre todo por la parte de la alimentación, el ejercicio, el día a día, el consumo de muchas sustancias que al fin y al caso en el adulto pues va a desarrollar muchas complicaciones. Sí, sobre todo, por ejemplo, el cáncer colorectal se asocia mucho a pacientes que tienen obesidad, pacientes que son fumadores, ¿ok? Un consumo alto de carnes rojas, de productos ahumados, bajo consumo de fibra en la dieta también se ha asociado también con cáncer colorectal, pero sobre todo pacientes con obesidad y que fuman, híjole, sí tienen una gran asociación con pacientes que tienen cáncer de colon y recto ya en edades avanzadas, ¿no? Sí, justo dirían, entrando ya en el tema, sobre todo en este mes que se está hablando mucho, yo creo que desde febrero nos ha tocado entrevistar muchos sobre este tema de, pues bueno, del cáncer, ¿no? El mes pasado, el cáncer infantil, en este mes, pues bueno, va a haber la parte de la conmemoración del cáncer de colon y recto. Que nos pudieras platicar un poquito cuáles son los síntomas, porque sí me ha tocado en lo personal conocidos cercanos que de muy jóvenes, no sé, 25 años quizás, que le han hecho el diagnóstico de cáncer de colon y todo, y pues bueno, pues es un diagnóstico no fácil para aceptar en la familia, ¿no? Y yo creo que también son retos para el médico, ¿no? Entonces, del día a día, porque como volvemos a mencionar, desgraciadamente al tabú de estas patologías llegan a veces muy tarde, ¿no? Por decirlo así. Sí, claro. De hecho, cuando estuve haciendo la especialidad en el Hospital General de México, la paciente más joven que recuerdo que llegó a la consulta por cáncer colorectal tenía, cuando se detectó, imagínate, tenía cáncer de recto inferior, se detectó a los 16 años. O sea, Uy, yo me quedé así como, qué bárbaro, pobrecita, afortunadamente con el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico, porque como mencionaba, el formar estos equipos multidisciplinarios, porque no puedes hacer todo solo. También esta es la valoración por un oncólogo, por un médico que se dedica a hacer radioterapias, ¿ok? Entonces, esta formación de equipos multidisciplinarios, el pedir ayuda, el tener otras opiniones, realmente enriquece mucho para poder brindar la mejor atención y el mejor tratamiento para el paciente, porque siempre se hace un tratamiento individualizado, de acuerdo a las condiciones del paciente, ya. de dónde se encuentra, por ejemplo, localizado el tumor. Es súper importante. Y como insisto, la detección. Algo bien importante es la prevención, ¿ok? Es la clave del éxito para todas las enfermedades. El hecho de prevenir y detectar de forma oportuna nos puede salvar incluso por ejemplo, de un cáncer que ya no sea resecable, ¿ok? Que ya nada más se da tratamiento pues para que el paciente ya no tenga dolor, ¿ok? Entonces, eso es lo importante y realmente lo valioso de poder hacer una adecuada valoración y pues un adecuado tratamiento. Ok, y aquí nada más para reafirmar, eh, los síntomas, ¿podemos tener síntomas iniciales o ya a veces dicen que cuando ya empezamos con los síntomas es porque ya tenemos un estado muy avanzado? Habitualmente y desafortunadamente con respecto al cáncer de colon y recto, cuando ya empezamos a tener un poco de síntomas, ya es porque el tumor está pues abarcando gran parte de la luz intestinal, ¿no? Ok, Lo que mencionaba, ¿no? Los sangrados nunca van a ser normales, nunca. O sea, que tú sangres al momento de evacuar nunca va a ser algo normal. Hay que ver qué es lo que está sangrando. Por ejemplo, pérdida de peso sin ninguna causa, fiebre, sensación de un abultamiento en el abdomen, ahí está pasando algo. Puede ser algo inflamatorio como una diverticulitis hasta un tumor en el colon. ¿Qué otra cosa? El cambio en el patrón en el que evacúa. Como el tumor, conforme pasa el tiempo, va creciendo, ¿ok? Haga de cuenta que el colon es como una tubería. Yo siempre digo es como el desagüe, ¿no? ajá, Entonces, si hay algo en esa tubería que ya empieza a tapar la luz del intestino, es como el drenaje, ¿no? Si algo empieza a taparlo, se empieza a llenar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente no va a poder evacuar, se va a empezar a estreñir. O incluso empieza a tener evacuaciones primero acintadas, o sea, pura tirita de empezar a evacuar previamente normal, empieza a evacuar con evacuaciones acintadas, pueden ir acompañadas de mucosidad y de sangre. ¿Por qué? Porque al pasar la materia fecal erosiona el tumor, ¿no? ¿Qué ujú. otras cosas? Hasta ya cuando es un tumor muy grande, obviamente algo sólido no va a pasar por ahí, entonces, ¿qué pasa? El paciente empieza con diarreas, ¿ok? Ah, mira. Hasta llegar hasta una oclusión intestinal.
O sea, que el paciente ya no puede evacuar ni sólido ni líquido y que empieza a tener intolerancia a la vía oral, la pancita se empieza a hacer muy grande y eso ya nos obliga a una cirugía de emergencia. Oye, bueno, sí estamos hablando de un tema muy delicado, desgraciadamente, y como tú lo mencionas, ¿no? Es algo muy impactante el encontrar estos tipos de diagnósticos, ¿no? Y desgraciadamente, como tú acabas de mencionar, se están presentando en etapas muy tempranas, ¿no? Y creo que eso, híjole, pues es devastador, pues, ¿no? Para muchos. Sí, claro. Y digo, yo siempre cuando he tenido pues la oportunidad de atender a los pacientes y hacer una detección, por ejemplo, de un cáncer colorectal, como siempre, a mí siempre me gusta ser como lo más honesta y lo más sincera posible, obviamente no perdiendo el tacto y esta característica, ¿no? De también ponerte en el zapato del paciente, ¿no? Tratar de explicarle lo mejor posible para que entienda qué es lo que sigue, ¿no? Se tiene que operar, si se tiene que operar, qué es lo que se va a realizar, qué sigue después de una cirugía, ¿no? Entonces, realmente al momento de que hacemos la detección, pues ya poder brindarle una orientación y como les digo, el hecho de sangrar, el hecho de que la evacuación, o sea, el cómo uno evacúa habitualmente cambie, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, nunca va a ser normal. Entonces, ante estos signos, pues sí tenemos que acudir a una valoración, ¿ok? A veces, obviamente, sí vamos a ir con miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a veces nos da miedo que nos den un diagnóstico, que nos digan que tenemos algo malo, ¿ok? Pero como insisto, la detección oportuna, ¿ok? Y el tratamiento oportuno puede dar un resultado diferente, ¿ok? De quizás recibir una quimioterapia o con solo la cirugía quede solucionado el problema, pues ya en estados avanzados, pues ya ni siquiera poder ofrecer un tratamiento quirúrgico resolutivo o definitivo. Oye, y entrando, digamos, en la parte quirúrgica de lo que mencionabas ahorita con los tumores y el cáncer, em, que justo, bueno, ahorita más o menos lo comentaste, pero todos son, al momento del diagnóstico, todos estos se tienen que operar, como sea, qué tipo de cirugía se le tiene que hacer o bueno, depende en qué estadio. Ok, habitualmente todos los tumores de colon, una vez que se detectan, se tienen que operar, Ok, siempre, ¿ok? No ya. requieren quimioterapia ni radioterapia adyuvante o neoadyuvante. Bueno, adyuvante sí, posterior a la cirugía, dependiendo también el estadio clínico, pero neoadyuvancia, que es decir, recibirlo previo a la cirugía, los tumores de colon habitualmente no, ¿ok? Ok, Los tumores de recto superior tampoco, esos se manejan como los tumores de colon, igual no requieren una neoadyuvancia, ¿ok? Se requiere hacer un tratamiento quirúrgico, obviamente son cirugías diferentes a una cirugía por algo benigno, tenemos que quitar todos los ganglios, hacer cosas más radicales, ¿ok? Y con respecto a los tumores de recto medio e inferior, estos sí se benefician de una quimioterapia y una radioterapia neoadyuvante, es decir, recibir ese tratamiento previo a un evento quirúrgico. ¿En qué nos modifica las cosas el recibir la radioterapia y la quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de colon y recto medio e inferior? Nos modifica mucho en la recidiva de la enfermedad, es ah, ok, decir, ya una vez que operas un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer, no se acaba ahí la cosa. Hay que tener un seguimiento. El seguimiento de estos pacientes es mínimo de 5 años posterior al evento quirúrgico. ¿Ok? Porque esta enfermedad desafortunadamente puede regresar. ¿Ok? Entonces, también dependiendo de lo que, ya una vez que quitamos la pieza, se manda a estudiar con un patólogo, que es el médico especialista, para poder ver qué tanto estaba extendido ese tumor, si había ganglios, es decir, como que ya estaba mandando hijitos, que se llama metástasis locales o en ya. otro sitio, ¿ok? Dependiendo de lo que él nos reporte, es el tratamiento, si va a recibir quimioterapia, si no necesita quimioterapia, si necesita radioterapia, si hay alguna recidiva, ¿ok? Entonces, insisto, estos equipos multidisciplinarios que se deben de formar, y no solamente a nivel privado, sino también institucional, Ajá. ¿ok? Es lo que nos puede llevar al éxito en el tratamiento de los pacientes, ¿no? A tener buenos resultados. El, ¿sabes qué? Aceptar ayuda, aceptar otras opiniones, también comentar con otros colegas, ¿ok? Y eso es lo realmente válido y lo realmente enriquecedor, ¿no? El saber también pedir ayuda, escuchar. Oye, y digamos que, pues bueno, llegaron contigo y se hizo un diagnóstico de manera temprana, por decir, se hace la cirugía, retiran, digamos, el tumor, ya queda la persona, digamos, nuevamente, entre comillas, como normal, va a poder ir al baño, porque a veces queda la duda después de la cirugía, ¿cómo va a quedar el paciente?
¿va a ser su vida normal o realmente ya va a cambiar para siempre? Ok, bueno, depende mucho también la localización del cáncer, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de colon habitualmente y también de recto, en lo posible, si estamos en un contexto electivo, que el paciente tiene las condiciones adecuadas para poder hacer algo que se llama anastomosis, es decir, quitar el segmento que está afectado por el tumor y conectarlo nuevamente, Ya. o sea, el segmento de intestino sano con el otro segmento de intestino sano, ¿ok? Ujú. Lo hacemos en la primer cirugía, ¿ok? Ok. Solamente, por ejemplo, un estoma, que es un segmento de intestino que se saca por el abdomen, lo que habitualmente le llaman es una bolsita, sí, pero Ajá. como tal no es la bolsita. El estoma es el segmento de intestino, como esa tripita que sale a través del abdomen por donde va a estar evacuando el paciente. Un estoma definitivo solamente se reserva para tumores de recto inferior que estén invadiendo el esfínter anal, ¿ok? Ahí Mm, sí pues no tenemos muchas opciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque dejar enfermedad, o sea, dejar el esfínter con ya invasión del tumor es pues no hacer nada. Es ok. definitivamente pues dejar enfermedad y que ese tumor va a seguir creciendo. A pesar de que ya hayamos quitado el recto, si dejamos ahí un hijito, una semillita de ese tumor, se va a seguir extendiendo. Ok, y estos procedimientos, o sea, quirúrgicos que ya entras y todo, ¿son muy tardados, son muy largas las cirugías? ¿Tu equipo, más o menos cuántos entran al procedimiento? Porque siempre la gente le tiene la idea o quiénes son los que van a entrar a todo el procedimiento, cuántos cirujanos, solo, por ejemplo, entras tú con ayudantes, entra algún oncólogo, no sé, algo que nos puedas Ok, platicar. bueno, nosotros como cirujanos coloproctólogos tenemos la formación también oncológica, es decir, nosotros Sí, podemos operar los tumores en el colon, recto y región anal, ¿ok? ya, Yo habitualmente trabajo con otro colega que es ok, coloproctólogo, entonces eso también me encanta porque justo dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? ya, ya, Entonces nos ayuda muchísimo, nos ayudamos mucho durante el procedimiento quirúrgico. Y también con nosotros entra una enfermera instrumentista, entra también un ayudante. ¿Por qué? Porque habitualmente pues, son cirugías grandes, ¿no? ¿Por qué? ok, Porque tenemos que quitar el cáncer desde la raíz, son cirugías radicales, ¿no? Tenemos opciones también, puede ser de forma de mínima invasión, laparoscópicas, y también tenemos pues, la opción convencional, que es la cirugía abierta, ¿no? Depende también de las condiciones del paciente. ¿No? Si permiten que sea una cirugía laparoscópica, si se permite que sea una cirugía abierta, obviamente también pensando en la seguridad durante el procedimiento quirúrgico para el paciente. oh, ok. ¿Y estos son muy largas o depende mucho del estadio totalmente? Depende mucho del estadio, por ejemplo, en tumores de recto, ¿no? Que están incipientes, que son secundarios a un pólipo. Hay veces que solamente se puede quitar el pólipo y ya, no hay datos de actividad en ese sitio, ¿no? Que solamente se reserva quitar un pólipo que tiene un implante de cáncer, ¿no? A cirugías muy grandes de tumores que están estenosantes, es decir, que ya cerraron la luz intestinal, pues obviamente eso es aún más complejo. ¿Por qué? Porque hay veces que están muy pegados a ciertas estructuras, como por ejemplo estructuras vasculares, estos conductos que se llaman uréteres, que son los que vienen del riñón y que bajan a la vejiga. Entonces, digo, sí tenemos que ir con mucha precaución, obviamente, para evitar complicaciones durante y posterior al evento quirúrgico, ¿no? Desde que nos podemos tardar 3 horas hasta 5 o 6 horas. O sea, si va en un tratamiento quirúrgico, pues individualizado a las necesidades de cada paciente. Ok, no, ni modo. La verdad es que son temas delicados y desgraciadamente a veces, que lo que hablábamos del principio y seguimos comentando, ¿no? Eh, Al ser temas que no se comentan o a veces uno como paciente, ¿no? El temor, el miedo y a veces, digo, yo me pongo a pensar la pena, ¿no? O sea, de ir, a veces, como mencionabas, ¿no? Dices, híjole, algún tema, urológico, anal y todo eso, o que a nosotros nos dicen, pues, te tienes que revisar la próstata. Y, o sea, yo lo comento, ¿no? Que a veces en la charla con los amigos, Hasta es tema de pues, bromas, de ¿no? La broma, verdad. así es tema de broma, pero a la mera hora dices, irías y dices, oye, pues algunos dicen, no, pues no, me daría pena, ¿no? Eh, Porque cae mucho en esas circunstancias, ¿no? El ir, el que te revisen, y a veces yo creo que entra la parte, bueno, esto evidentemente yo creo que más por la parte de, no sé, la educación de la parte hacia el hombre, de decir, bueno, te van a revisar y todo, como que dices, no me siento mal, sigo haciendo mis actividades diarias y lo dejo para después.
y desgraciadamente, pues bueno, ese después a veces puede ser muy peligroso. Sí, claro, y creo que también aquí vale la pena recalcar que siempre cuando cualquier paciente llega con nosotros, conmigo, con mi socio y colega, que también es coloproctólogo, quiero que sepa y que quede así súper claro, todo se hace con toda la ética del mundo, con toda la delicadeza del mundo. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Creo que antes de ser médicos también somos seres humanos, ¿no? Y siempre tratamos pues brindarle una atención al paciente a como nosotros nos gustaría que nos trataran, ¿no? O sea, creo que eso nunca lo hemos perdido de enfoque y como yo le digo al paciente, no es un tema de que yo debe tener pena, para eso yo estudié, para ayudarlos, ¿no? Y pues mi formación es precisamente esas enfermedades, o sea, nunca deben de ir como con ese temor de que vamos a lastimar, al contrario, uno de las cosas que siempre digo al momento que voy a explorar el paciente es voy a revisarle. Si durante en cualquier momento de la revisión usted tiene dolor o alguna incomodidad, me lo dice y nos detenemos, ¿ok? Nunca vamos a someter una tortura o algo innecesario a un paciente, por supuesto que no. Y creo que es quitar como esa pena, este tabú, porque realmente creo como le menciono mucho a los pacientes, a cualquiera nos puede dar cualquiera de estas enfermedades. Sí, ¿Por qué? claro. Desde que tienes colon recto y ano, por supuesto que puedes tener cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Nadie está exento, nadie, ¿no? Entonces es lo realmente valioso, ¿no? De hacer como esta concientización del personal médico Claro. también, ¿no? De tratar bien a los pacientes, de brindarles una orientación adecuada y sobre todo también de explicarles en un lenguaje entendible, ¿no? Muchas veces tenemos esta costumbre de hablar como con tecnicismos y que realmente el paciente se queda así como de, ¿what? Que, o sea, ¿me lo puedes traducir al español, por favor? Sí, ¿No? sí, sí. Entonces dices, ¡ah! Te quedas así. Obviamente también explicarle un lenguaje que sea comprensible. Creo que eso es como que la clave de un éxito, de tener una buena relación médico-paciente, el explicar, el resolver las dudas, ¿ok? Y digo, el tratar con todo el tacto y la ética que merecen los pacientes. Sí, no, y qué bien que lo mencionas, porque al fin y al caso, todos estos temas a veces se toma también a juego, ¿no? Y creo que a veces, tanto para el paciente y uno como médico, saber que hay ciertos temas que a veces al paciente le genera un conflicto, ¿no? El de ir, no me va a revisar, no lo va a tomar en serio el médico, porque desgraciadamente hay de todo, ¿no? Y entonces, y sabemos que es un tema delicado, pero de gran importancia y que tenemos que tomarlo en cuenta de la revisión, de ir al médico y ir con ciertos médicos realmente certificados en el área que nos puedan orientar adecuadamente sobre toda esta patología. Y bueno, un poquito platicando, digamos, ya de un poquito oscuro de lo del cáncer, me gustaría que nos platicaras un poquito de ahora que vi en las redes sociales y todo sobre esta cirugía que realizaste no hace mucho, sobre una cirugía de implante, neuromodulador. ¿Qué es esto? Algo nuevo que trajiste por acá a Tabasco. Ok, mira, fíjate que eso fue uno de mis objetivos cuando me quedé haciendo el diplomado de fisiología rectal y piso pélvico posterior y rehabilitación de piso pélvico. Precisamente hablando de temas tabú, uno de ellos es la incontinencia fecal. Ok. Híjole, es un tema así súper delicado. ¿Por qué? Porque el paciente vive con una vergüenza constante de que tiene escapes involuntarios de materia fecal, de heces, ¿no? Y el paciente piensa que siempre huele feo, no puede a veces contener los gases, tiene pena de salir en público. Es algo que impacta mucho en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, precisamente esta cirugía que hicimos, que es una cirugía de mini invasión, que es la colocación de un neuromodulador sacro, es precisamente para estos pacientes, ¿no? No todos los pacientes son candidatos para colocación de un neuromodulador sacro, pero para eso se hacen estudios y todo se selecciona adecuadamente al paciente para poder poner este implante. Y este es un implante que se pone mediante unos electrodos estimulando las raíces sacras de S3 para que el paciente deje de tener esta incontinencia, ¿no? Para que el paciente pueda volver a su vida normal sin tener el temor de que se le vaya a escapar en la evacuación, sin tener pues la necesidad de estar utilizando un pañal, un apósito, ¿no? Oye, qué Entonces, interesante. ese es lo padre también de lo que podemos ofrecer. Realmente aquí en el sureste es la primera vez que se coloca. En el centro del país y en el norte es un poco más frecuente, hay un Ok. poquito más de difusión. También es un instrumento que inicialmente lo utilizaban los urólogos para incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva, algunos trastornos vesicales.
y que posteriormente también se demostró que tiene una eficacia para la incontinencia fecal, y ahorita se está estudiando también para pacientes que tienen trastornos de estreñimiento. Entonces, digo, es algo como que tenemos una herramienta muy útil. Digo, también hay pacientes que se pueden beneficiar de algo que se llama rehabilitación de piso pélvico, el biofeedback, que es para poder fortalecer ese piso pélvico y que el paciente no tenga pérdidas involuntarias de materia fecal, entre otras cosas. Oye, no, qué interesante. La verdad es que me llamó mucho la duda y dicho, estaba con, ya le voy a preguntar sobre todo esto, porque hay, sobre todo en pediatría, lo que más, bueno, tenemos contacto, pues las malformaciones, ¿no? Anorrectales y todo, ¿no? Bebés que, pues, digamos, nacen sin el ano, sin colita, ¿no? Que algunos mencionan. Y bueno, aunque se recuperan, les hacen la cirugía, algunos quedan con mucha incontinencia, quedan con manchado. Y bueno, ellos, al fin y al caso, todos los niños van a ser adultos, ¿no? Y quedan en esta parte. Y digo, no sé si esto ya se haya también como hecho para pacientes que sean como de este tipo de que vienen con alguna malformación, pero creo que al fin y al caso el empezar a hacer todos estos tipos de cirugías, ya dejando lo oscuro de todas estas patologías, por lo menos ver que sí hay luz ante que la tecnología va avanzando y gente preparada pueda ayudar a más personas, ¿no? Claro que sí, incluso sí, pacientes tienen antecedente de malformaciones anorrectales, congénitas, y que se les hacen cierto tipo de procedimientos, obviamente para que logren evacuar por la región anal, ¿no? Que se hacen neoanos y todo esto, pues sí, muchas veces tienen trastornos en la continencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es como que vino de fábrica con el esfínter adecuadamente, ¿no? Entonces creo que también es una gran esperanza para estos tipos de pacientes el poder tener un acceso a un neuromodulador y no tener como este temor de que van a tener pérdida involuntaria de heces. También pacientes que hayan tenido lesiones obstétricas, o sea, desgarros durante un Ah, mira. parto, o mujeres que hayan tenido muchísimos partos, también queda una debilidad, y posteriormente quizás cuando uno es joven no se manifiesta, pero ya todo empieza a manifestarse ya cuando esta mujer llega a una tercera edad, a una edad pues ya adulta, en la cual empieza a tener estas pérdidas involuntarias de materia fecal. Entonces es una gran herramienta con la que podemos contar. Lo único que sí quiero mencionar, sí es algo caro, ¿ok? Ok. Ya muchos de los seguros de gastos médicos mayores, si previamente antes de que lo contrates no tenías incontinencia y llegas a manifestarla, lo cubre, ¿ok? Ah, Obviamente genial. justificándolo con estudios que hacemos de fisiología, ultrasonido, manometría, ¿ok? En el cual se justifica poner este implante neuromodulador sacro. Y yo tengo la esperanza, así como toda la tecnología conforme van avanzando, que cada vez más compañías puedan crear ese tipo de dispositivos y cada vez que sean más accesibles para la población en general, ¿no? ¿Por qué? Porque es una gran herramienta, es algo que beneficia y créeme que tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Esta paciente que logramos colocar el neuromodulador sacro, la verdad, tiene una semana que la vi en la consulta, un mes después de la cirugía, y le empecé a interrogar, ¿no? Oye, ¿cómo te has sentido? ¿Has tenido algún accidente? Sí, yo siempre les doy algo que se llama diario defecatorio, en el cual ellos van registrando de Ok. acuerdo a los días, cuántas veces se evacuó en ese día, si tuvo alguna pérdida de gases de forma involuntaria, si tuvo alguna pérdida de materia fecal de forma involuntaria, si era sólida, si era líquida, todo eso como que nos orienta muchísimo. La paciente me dice, ni una, yo estoy haciendo mi vida normal, esto es una maravilla, y realmente digo, qué padre poder impactar de forma positiva en la calidad de vida de una persona, ¿no? Que vuelva a tener su vida normal, a hacer sus actividades como antes. No, oye, la verdad es que, digo, esto es muy genial. O sea, diciéndolo en el aspecto de que el escuchar las historias de los pacientes, de ver y todo el contacto de los familiares y todo, el, como dicen, a veces son enfermedades que quizás no son, entre comillas, devastadoras, pero no dejan vivir, ¿no? O sea, tienen esos problemas de que pues no pueden hacer su día a día, no pueden hacer ejercicio, no pueden salir. Y creo que el tener personal preparado y ahora que te tenemos aquí en Tabasco, evidentemente, pues qué más que la gente sepa que hay gente preparada y sobre todo que les puedan orientar a un mejor tratamiento, que sepan que no solo es algo quirúrgico, que a veces se puede prevenir, o también hay tratamiento que no sea quirúrgico, ¿no? Y eso es padrísimo. Así es.
Y bueno, Sari, ya llegando casi como al final del programa, la verdad es que te agradezco muchísimo todo tu tiempo que nos has compartido. Sé que siempre estás ocupada y que hemos planeado y por alguna situación nos retrasamos, pero bueno, me gustaría que nos dejaras con algunos tips para los familiares, los adultos. ¿Cuál es algo que les llame la atención en el momento de decir tengo que ir con el doctor o tengo que ir contigo? Y lo mismo para los médicos en general, ¿no? Eh, ¿En qué momento nosotros vemos el paciente y decir, a ver, esto puedo hacer y cuándo se lo mando a Saraí, a la doctora Saraí? Ok, muy bien. Bueno, el mensaje para los pacientes y familiares de los pacientes, tal cual es, nunca hay que subestimar ningún síntoma, ¿ok? Como menciono, nunca va a ser normal que haya un cambio en la forma en la que uno evacúa, nunca va a ser normal vivir con dolor, con sangrado, ¿ok? Eso es lo realmente importante. Otra cosa muy valiosa, muchas de las enfermedades, esto va a parecer hasta como una letanía, ¿no? Porque todo el mundo nos bombardea con eso. Se pueden prevenir con una adecuada alimentación, ¿ok? La mayor parte de las enfermedades se previenen con eso. Hay cosas que son genéticas y que ya uno viene pues malo de fábrica, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que realmente se pueden prevenir con Claro, una adecuada alimentación, con buenos hábitos, ¿ok? Como qué, como comer adecuadamente, tomar una cantidad adecuada de agua, evitar los azúcares, refrescos embotellados, ¿ok? Pues mantenerse en un peso adecuado, ¿ok? También eso es bien importante. Y sobre todo, como menciono, hidratarse bien, comer una cantidad adecuada de frutas, verduras, evitar como estas comidas chatarra, ¿no? Procesadas, ¿ok? Tratar de, como de volver a lo saludable, ¿no? claro. A las cosas hechas en casa. Y con respecto a los colegas, a los médicos, médicos generales, cirujanos, ¿ok? Especialistas, ¿ok? ¿Qué les puedo decir? Realmente, nunca obviar un diagnóstico. Siempre pienso que es súper importante y adecuado explorar adecuadamente al paciente. Antes de explorarlo, explicarle, ¿ok? No vas a llegar y decir, ¿sabes qué? De buenas a primeras, oye, te voy a hacer un tacto, te voy a revisar ahí, ¿no? Siempre explicarles la necesidad de por qué revisarlos, ¿ok? Siempre con todo el tacto del mundo, trata al paciente como te gustaría que te trataran a ti, ¿ok? Y en cuanto tú detectes algo anormal, canalizarlo con el especialista, ¿ok? No retrasar un diagnóstico o un tratamiento, ¿ok? Lo mismo, si no tienes ni idea qué pueda llegar a tener el paciente y está consangrado, lo revisaste y no ves algo aparente que no está en la región anal ese sangrado, hay que canalizarlo con el especialista para que pueda brindarle un adecuado tratamiento y un adecuado diagnóstico, ¿no? Lo vuelvo a repetir, esta formación de equipos multidisciplinarios, de saber pedir ayuda, no te hace más ni menos médico. O sea, eso es lo realmente valioso, saber hasta dónde llegan tus limitaciones y decir, ¿sabes qué? Esto pues ya no puedo realmente o no sé qué puedo brindar el paciente, canalizarlo con la persona adecuada, ¿ok? No, no, definitivamente muchas gracias el día de hoy. La verdad es que ya sé que estás muy ocupada y todo, y te agradecemos todo el equipo eh, de Entre Médicos porque pudiste apartar un momento y venir a darnos toda esta información que créeme que para nosotros es de gran ayuda en lo personal y también para las personas que lo vayan a ver y lo vayan a escuchar. Es importante que tengan este conocimiento y sepan que ya tenemos personal capacitado, que ya la tecnología la contamos en el estado para que pues ya no estén sufriendo de muchas cosas y que realmente pues puedan ser valorados por médicos realmente expertos en esa área. Así Y es. bueno, para que las personas quieran ir contigo, ¿dónde te encontramos? ¿Tienes redes sociales? ¿Algún teléfono que quieras compartir? ¿Dónde está tu consultorio? ¿O dónde haces tus procedimientos? Que podamos, nos puedas compartir el día de hoy. Ok, bueno, nosotros nos encontramos ubicados en el Hospital Ángeles de Villahermosa, en la Torre de Especialidades en el Consultorio 200. Tenemos un gran equipo en el cual trabajamos en conjunto, como mencioné. Mi colega, que también es coloproctólogo, el doctor Antoine Lagunes, y su servidora, Saraí Vidal, estamos ahí en el consultorio. Podemos brindarle, el doctor Antoine Lagunes también es un excelente especialista, un excelente coloproctólogo y sobre todo también socio y amigo, ¿no? Entonces también muy bueno el doctor. Trabajamos en conjunto, entre los dos hacemos, yo me encargo de los estudios de fisiología no rectal, ultrasonidos, Ok. manometrías, el doctor se encarga de lo que son las colonoscopías, ¿ok?
Y tenemos también una enfermera que trabaja con nosotros, que es especialista en terapia enterostomal, es decir, pacientes que tienen estomas, ella los puede orientar, ¿ok? Sobre todo cómo son los cuidados de la bolsita para evitar lesiones. Los pacientes que hayan tenido estoma o que tienen actualmente un estoma saben pues de lo que hablo, ¿no? De que a veces la bolsa se despega, no dura el tiempo necesario. La doctora, la maestra Mariana, que es enfermera, nos ayuda muchísimo también con este tipo de pacientes, desde adultos hasta niños que también desafortunadamente tienen que tener un estoma, ¿no? Sí. Entonces, lo que digo, desde un principio, formar este tipo de equipos multidisciplinarios en los cuales pues tenemos otras opciones, tenemos más ideas para poder tratar a un paciente. Y otra cosa que mencionaste y que quiero recalcar, siempre hay que acudir con médicos y con cirujanos certificados, ¿ok? Claro. El tener un especialista que tiene una certificación, una cédula profesional y que realmente sabes que se formó en eso, en lo que está publicitándose, ¿ok? Es una garantía de que estás acudiendo con una persona que realmente tiene esta formación. No toda la persona que te dice, yo veo estas enfermedades, quiere decir que tiene esa especialidad, ¿no? Entonces es bien importante checar que el médico con el que estés acudiendo realmente tenga la formación necesaria para poder tratarte. Eso es súper, súper importante. Y pues bueno, nosotros nos encontramos en el Hospital Ángeles, como mencioné, consultorio 200 en la Torre de Especialidades. Nos puedes encontrar en redes sociales como Clínica de Colon y Recto de Tabasco, ¿ok? Ahí estamos el doctor Antoine Lagunes y su servidora, Saray Vidal. Y también tengo mi Instagram, que es doctora.sarayvidal, ¿ok? Ahí también a veces posteo, ya no tan frecuente como me gustaría, pero queremos también reactivar un poquito las redes sociales. El número del consultorio es 9935-919413 y pues ahí nos pueden encontrar. También este mes vamos a tener promoción con el doctor Lagunes a un menor costo a las colonoscopías. Perfecto. Sobre todo porque es el mes de concientización de cáncer de colon y recto, entonces para detección y tamizaje. Oye, no, muchísimas gracias, Saraí, por la verdad el tiempo que estuviste aquí con nosotros y yo creo que hay muchos temas todavía que abordar definitivamente y créeme que espero que puedas volver a aceptar otra invitación y puedas estar aquí con nosotros. No, yo encantada, la verdad que es un honor que me hayas tomado en cuenta, que me hayas invitado y sobre todo lo que mencionaste, que soy la primera de hablar de temas como más de patología médica y quirúrgica en adultos, ¿no? Entonces, un honor que me hayas invitado, digo, agradezco también la amistad, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y realmente me siento muy honrada y espero pues que esta información haya sido útil tanto para pacientes como para colegas médicos, sobre todo para orientar, ¿no? Y saber acerca de estas patologías y sobre todo pues recalcar que tanto los pacientes como los médicos pues que no están solos y en lo que yo pueda poder ayudarles, adelante, o sea, cuentan conmigo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Y bueno, amigos, síganos en nuestras redes sociales, sigan a la doctora, definitivamente no se pierdan el programa y gracias por estar el día de hoy.